relajante, nos tranquiliza, nos hace pensar, reflexionar y fortalece vínculos. Algunos dicen que es una bebida con el poder del café, los beneficios del té y la alegría del chocolate. Ahora, tomar mate ¿trae algún beneficio para nuestro cuerpo? ¿Qué le pasa a nuestros órganos a los pocos minutos de tomarlo? ¿Puede ayudar a prevenir y tratar algunas enfermedades? ¿Tiene alguna contraindicación o efecto negativo? ¿Es verdad que tomar mate todos los días puede producir cáncer? Hola a todos, soy el Dr. Nicolás Veller y hoy vamos a hablar de todo, principalmente cómo aprovechar al máximo sus beneficios. Y por más que me encante el mate, también te quiero hablar sobre sus desventajas, efectos negativos y algunos cuidados que debes tener para evitar todo esto, siempre respaldado por estudios científicos. Primero, ¿qué estás tomando realmente? Veamos las propiedades medicinales más importantes de la yerba mate. Esta bebida tiene un cóctel de poderosos estimulantes como la cafeína, teofilina, teobromina, sustancias que también son halladas en el café y el chocolate. El mate contiene entre 70 y 80 miligramos de cafeína por cada 150 mililitros. Esto es menos que una taza de café, pero más que una de té verde. Además, la cafeína del mate es especial, actúa de una manera diferente en nuestro organismo. Ya te lo voy a contar. Otra sustancia muy importante que tiene esta bebida es el ácido cafeico, un antioxidante muy poderoso que ayuda a reparar y proteger a nuestro ADN del daño provocado por los radicales libres. Estos radicales libres son unas sustancias tóxicas que nosotros mismos producimos en nuestro cuerpo todos los días. Y son estas sustancias tóxicas las que nos envejecen, nos oxidan, causan enfermedades como la aterosclerosis, la demencia, el cáncer. Un estudio muy interesante mostró que el efecto antioxidante de la yerba mate es más poderoso que el té verde y el vino tinto. Por otro lado, ¿vieron ese sabor amargo del mate? Esto es por unas sustancias llamadas saponinas que tienen efecto antiinflamatorio, ayudan a adelgazar y pueden reducir el colesterol. Además de esto, contiene minerales como el potasio, manganeso, zinc, hierro, fósforo, calcio y vitaminas como la vitamina C, B1, B2. Enseguida te cuento cómo la combinación de estos nutrientes afectan a tu organismo. Pero primero, para quienes no conocen sus secretos, el mate es una infusión que se prepara con una planta, las hojas y las ramas secas de la Ilex paraguayensis, y se lo sirve en un recipiente que puede ser un porongo seco, un recipiente de vidrio o incluso una fruta como en esta foto utilizando un pomelo. Es decir, la forma de prepararlo varía mucho dependiendo de la región y el país. En general se lo sirve caliente entre 75 y 82 grados, pero también se lo puede consumir en forma de té llamado mate cocido o en forma de tereré, es decir, con agua fría, con hielo, y se le puede agregar algunas hierbas o plantas que varía dependiendo del gusto de cada uno. Por ejemplo, canela, limón, romero, menta, entre muchas otras. O también jengibre. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tomarlo? Veamos los efectos en tu cuerpo. Primero, ¿qué ocurre en tu cerebro? A los pocos minutos de tomarlo, este cóctel de estimulantes que contiene van a hacer que tus neuronas funcionen de manera más rápida. Es decir, que ellas aumenten sus señales. Y esto provoca que te sientas menos cansado y fatigado mentalmente, más alerta, más concentrado, tengas más energía mental. El mate es capaz de mejorar tu rendimiento en el trabajo, en tu estudio. Hay estudios en humanos que mostraron esto. Y acá hay varios puntos positivos. Por ejemplo, al tener menos cafeína, es una alternativa para aquellas personas que son más sensibles a sus efectos. Recuerden que tiene menos cafeína que el café. Te puede generar un estado de alerta sin tanto nerviosismo. Pero claro, esto depende de la dosis que consuma, ya que un litro de mate contiene más cafeína que una taza de café. Por otro lado, se sabe que el mate aumenta la capacidad de recordar, es decir, la memoria a corto plazo, y es por eso que es un excelente compañero para tus estudios. Por otro lado, el poder de la yerba
yerba mate no está solamente en tu cerebro, ya que su tipo de cafeína afecta significativamente más a tus músculos, pudiendo mejorar incluso el rendimiento físico, aumentando las contracciones musculares y reduciendo la fatiga durante los ejercicios. Incluso esto puede acelerar la quema de calorías y de grasas durante la actividad física más intensa. Hay estudios en humanos que también muestran esto. ¿Cuál sería la dosis de mate recomendada antes de hacer ejercicio? Bueno, esto no lo sabemos porque los estudios fueron realizados con cápsulas de yerba mate. Pero lo que te propongo es que agregues unos mates antes de tu actividad física y me cuentes después qué le pasa a tu cuerpo. El mate ayuda a adelgazar y aquí hay varios efectos muy interesantes. Primero, tomar mate puede reducir o incluso suprimir el apetito, principalmente durante los atracones. Además, es capaz de aumentar el metabolismo y la quema de grasas. Todo esto podría reducir la grasa visceral, es decir, aquella que se acumula entre nuestros órganos y nos genera inflamación crónica. Si bien la mayoría de estos estudios son limitados y fueron hechos en animales, también hay evidencia muy alentadora en los humanos. Por ejemplo, hay un estudio pequeño que mostró que aquellas personas que consumieron 3 gramos de yerba mate en cápsula durante 12 semanas perdieron 700 gramos. Además, redujeron varias medidas corporales que indicaron menos grasa corporal. Por otro lado, los participantes del estudio que no recibieron las cápsulas de yerba mate aumentaron de peso. Tomar mate todos los días mejora la diabetes. Según experimentos, la yerba mate es capaz de mejorar la resistencia a la insulina. Además, reduce la formación de sustancias tóxicas que se producen en las personas cuando tienen la glucosa muy elevada en sangre. Estas sustancias tóxicas se conocen como AGEs y son responsables de las complicaciones a largo plazo de la diabetes, como la ceguera, las amputaciones, la insuficiencia renal. Tomar mate todos los días protege al corazón. Bueno, un estudio también hecho en humanos mostró que consumir 330 mililitros todos los días puede ayudar a reducir entre 8 y 13% los niveles de LDL, es decir, el colesterol malo. Es este el colesterol que se pega a las paredes de tus arterias y produce la aterosclerosis o placas de ateroma, que son responsables por los ataques cardíacos, la principal causa de muerte en el mundo. Además, los otros componentes antioxidantes y antiinflamatorios de la yerba mate pueden ayudar a proteger al corazón. Pero bueno, antes de que me digan que la industria del mate me está pagando, hablemos de los efectos negativos. ¿Cuáles son las desventajas de tomar mate todos los días? Y sobre todo, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener? Primero hablemos del cáncer. Esto es muy polémico, presta mucha atención. Hay estudios que muestran que quienes consumen mate todos los días tienen más riesgo de desarrollar cáncer de boca, esófago, pulmón, vejiga, riñón, cabeza y cuello. Ya les voy a decir a qué dosis de mate se observó esto. Pero ¿por qué esto ocurre? Y no está del todo claro, pero podría ser por dos motivos. Primero, las temperaturas muy elevadas a las cuales se consume. Es decir, tomar mate a temperaturas muy altas crónicamente lesiona nuestra boca, nuestro esófago, y esto podría producir daño a nivel celular, específicamente a nivel de nuestro ADN, provocando mutaciones las cuales llevan a tumores. Esto sobre todo cuando se lo consuma a temperaturas muy elevadas. Por otro lado, algunos estudios apuntan a que la yerba mate podría tener sustancias cancerígenas, lo cual explicaría los otros tumores en los órganos internos, como riñón, vejiga, pulmón. Pero no lo declaremos culpable aún. Fíjense qué controvertido que es esto. Estudios en laboratorio, por el contrario, mostraron que las sustancias que contiene la yerba mate en realidad son protectoras contra muchos tipos de cáncer. Y en el laboratorio fueron capaces de impedir el crecimiento de varios tumores. O sea, podría tener un efecto anticancerígeno, protector para nuestro organismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Da cáncer o no? Bueno, lo que ocurre es que la yerba mate procesada puede contener una sustancia llamada PAH o hidrocarbono aromático policíclico, que es un cancerígeno también presente en el tabaco y que al parecer se produce durante el secado de la yerba mate a partir de los humos y los vapores que se generan. Sumado a esto, la alta temperatura a la que se consume el mate podría facilitar la absorción de este cancerígeno y también de muchos otros provenientes del tabaco o de la contaminación ambiental, es decir, ayuda a que estas sustancias
sustancias tóxicas se absorban en nuestro cuerpo. ¿Qué les estoy diciendo? El cáncer no parece ser un efecto de alguno de los componentes de la planta de yerba mate, sino que resulta de una compleja mezcla de la temperatura a la cual consumimos, de los contaminantes ambientales o del cigarrillo, de los contaminantes producidos durante el procesado y de factores genéticos de cada uno de nosotros. Y te doy un dato muy importante. En estos estudios se vio que tomar más de 1 litro de mate por día aumentó el riesgo de cáncer de cabeza, cuello, boca y pulmón. Ahora, también se vio que tomar más de 2,5 litros de mate por día aumentó el riesgo de cáncer de esófago. Otros efectos negativos que el mate puede tener, sobre todo en aquellas personas que son más sensibles a los efectos de la cafeína, es nerviosismo, taquicardia, aumentar una ansiedad preexistente, insomnio, en algunas personas aumentar la presión, en otras personas puede provocar gastritis o síntomas digestivos, molestias estomacales, diarrea, incluso empeorar un reflujo gastroesofágico. También se vio que puede empeorar un dolor de cabeza crónico, la migraña. Esto varía mucho dependiendo de cada persona. Pero entonces, ¿tomar mate es bueno, sí o no? Lo que te puedo decir es que consumirlo con moderación tiene beneficios para la salud. Corazón, diabetes, puede ayudar a adelgazar, puede ayudar a concentrarse con el ejercicio físico, puede ayudar a quemar calorías y grasas. Un consejo, intenta limitar su consumo a no más de 1 litro por día. Y no lo calientes tanto, no hace falta que te queme la boca. O podés intercalar los días. Un día tomas mate, el otro día tomas tereré o un poco más frío. Evita ponerle azúcar para no agregarle muchas calorías. Cuidado si tienes insuficiencia renal crónica, sobre todo por la cantidad de potasio que puede contener. Acompañá siempre al mate de otros hábitos antioxidantes y antiinflamatorios para llevar una vida saludable y no te olvides siempre de consultar con tu médico y tu nutricionista. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. A mí me encanta el mate. Si a vos te gusta, déjame tu like, compartí este material con tus familiares y amigos y déjame tu comentario. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un gran saludo a todos.